Feliz sábado. How are you guys? ¿Cómo están? It is such a beauty that we can gather together to worship. Es muy bonito el reunirnos otra vez juntos para adorar. Did you enjoy the study this ¿Disfrutaron morning? el estudio de esta mañana? También la historia de los niños, ¿no? Era bonito. Yo estaba allí. No puede ser calma yo. Gracias, Wilmer. Welcome to all of you. Rodolfo, welcome. Bienvenidos a todos. To Yarity, welcome Juan Carlos and Yalina. Bienvenido Welcome, Juan Ezequiel. Carlos, Ayalines, aquí a Yaruquí. And to all of you, my Y a brother in the todos back ustedes. over here. Welcome Mis all. hermanos atrás también, bienvenidos. Now, brethren, Hermanos, the study of the Word of God is just sweet. el estudio de la palabra de Dios es realmente dulce. And we have the freedom to study now without disturbance, and we need to appreciate it. Y necesitamos apreciar el momento que tenemos porque estamos estudiando sin ninguna interrupción. Amen. We know that the time is coming Sabemos that que el God's tiempo está special por people venir al pueblo will be especial de Dios prohibited from meeting the way we do now. y saben que el pueblo de Dios será prohibido de reunirse en reuniones como la que estamos haciendo ahora. Because we will be considered as outlaws in Porque society. vamos a ser excluidos, y ustedes saben, de la sociedad Because of faithfulness to the message. por causa de nuestra fidelidad al mensaje. If you read in the book of Esther, Si ustedes leen en el libro de Esdras, they try to secure a law to destroy the Jews, ahí se habla de que tratan de asegurar una ley, which they did. lo cual lo hicieron. And they said there is a people Y ahí se decía que hubo un pueblo, who their God is not our God. el cual su Dios no era nuestro Dios. Their laws are not our laws. Sus leyes no eran They nuestras don't obey leyes. our laws. No obedecían nuestras leyes. And it is not beneficial to have them around. Y que tampoco era beneficioso el tenerlas alrededor nuestro. So let us secure a law. Entonces, To vamos destroy a them. asegurar una ley para destruirlos. We're told by inspiration Y se nos dice por inspiración that story, Juan Carlos, que esa historia will repeat itself se repetirá just before Christ comes the second time. justo antes de la segunda venida de And I Cristo. must tell you that time is not far Y from debo now. decirles que ese tiempo no está tan lejos. Yeah, it is not. And No so lo right está. now is the preparation Así time. que ahora mismo estos tiempos son tiempos de preparación. And remember, Y preparation acuérdense, la preparación is based upon the Word of God. se basa sobre la palabra de Dios. This manual have Porque este manual the tiene instruction of how to prepare. las instrucciones de cómo prepararnos. And those who carefully study Y aquellos que cuidadosamente lo estudian and practice what they're studying y practican lo que estudian are the ones who will be ready. son aquellos When que the crisis estarán listos cuando la crisis venga. And so we want Así que nosotros queremos to surrender ourselves rendir nuestros to the yo study of God's Word. al estudio de la palabra del Señor. Brethren, I remember I grew up in a time El pastor se Adventism. acuerda que creció en el adventismo hace mucho tiempo. in a time when Adventism Creció en el tiempo en el que el adventismo loved to study the Word of God. se amaba estudiar la palabra de Dios. Those days, friends, Esos días, amigos, those who knew the Bible best aquellos que sabían mucho o sabían mejor la Biblia, were like children when it comes to the study of the Bible. They wanted more. se transformaban como niños cuando llegaba el momento de estudiar la Biblia. Even when they were Ellos familiar with the mostraban subject, querer saber más, incluso cuando se mostraban ser familiarizados con el tema. they wanted more. Ellos mostraban esas ansias de By the querer way, saber más. Everybody used to be afraid De hecho, to todo el discuss mundo Bible subject with Seventh Adventists. tenía miedo de discutir algún tema con un adventista del séptimo día. The Jehovah's Witnesses would not approach us. Los testigos de Jehová no se nos acercaban, The Baptists nor the Presbyterian, none of them. tampoco los presbiterianos o los bautistas, ninguno de ellos, Because we used to be known as the people of the book. porque el pueblo adventista solía ser conocido como el pueblo de la Biblia. Amen. And we want to get back to that. Y queremos regresar a ser conocidos como eso. Study. Así que Beautiful hermanos, study. estudien, porque es un So I estudio want to muy encourage hermoso. you Y quiero to study animarles these topics as we even send them to you by a que WhatsApp. estudien estos temas que se les envía a través de WhatsApp. Amen.
Before we go any further, I want to invite you to kneel with me as we seek the Lord in prayer. Y antes de avanzar, quiero que se unan a mí en oración. Pónganse de Please. rodillas para hacerlo. Our friend, Nuestro amigo, our heavenly friend, nuestro amigo celestial, our elder brother. nuestro hermano mayor. We approach the throne of grace Nos acercamos a tu trono de gracia for your merits. por tus méritos, With gratitude, Lord, in our hearts con gratitud en nuestros corazones, Señor, for who you are por quien tú eres and all that you have done for us. y todo lo que has hecho por nosotros. We ask that you'll bring us into a position Queremos pedirte, Señor, que tú nos lleves a una posición where we love you. en donde podamos amarte más, Love you so much amarte tanto that we would rather die than sin. que prefiramos morir que pecar. We want you to reign supremely in our lives. Queremos que seas tú el que reine supremamente en nuestras vidas. We want to hate the things you hate. Queremos odiar las cosas que tú odias We want to love the things that you love. y queremos amar las cosas que tú amas. And we want to walk in the very steps of Christ. Queremos caminar verdaderamente en las mismísimas huellas de Cristo. Please, Lord, Por favor, Señor, we do not have that experience right now. no tenemos aún esa experiencia, But like the song writes along, pero así como los salmos fueron escritos, more about Jesus más de Jesús we would know. queremos saber. Please, Lord, Por more in your favor, word, Señor, más de tu palabra, more of your spirit we plead. más de tu espíritu suplicamos. Give us an experience altogether different even now, Lord. Danos una experiencia cada uno diferente en este momento, Señor. One that we have not yet acquainted ourselves with. Una experiencia con la que aún no tenemos familiarización. Please, Lord. Por favor, We Señor, plead now for the presence of the Holy Spirit. suplicamos en este momento por la presencia de tu Santo Espíritu. We're asking you for an unction from an eye. Te pedimos, Señor, por una unción de lo alto, Because we are told that only when we receive the baptism of the Holy Spirit can we resist the accumulated sins of the century. porque, Señor, se nos ha dicho que cuando recibimos tu gracia podemos Resist. resistir a toda la acumulación de pecados de este mundo. Receiving your grace by receiving the Holy Spirit. Recibiendo tu gracia al recibir tu Santo Espíritu. Baptize us. Así que bautízanos, Señor. I pray that as we open your word together, Oramos, Señor, para que cuando abramos tu palabra juntos, there will be a sweet presence, exista aquí una presencia dulce, the presence of the Holy Spirit la presencia del Espíritu Santo, that will speak with conviction la cual nos hable con convicción and conversion. y con conversión. That our study will not be a study found in the energy of man, Para que el estudio no sea hallado en la energía de un hombre, but the energy of the Holy Spirit. sino en la energía de tu Santo Espíritu. Please, Lord, Por favor, we Señor, beg of you te suplicamos to come now and speak to each one of us. para que vengas con tu presencia y hables a cada uno de nosotros. Speak clearly to us Háblanos de manera clara, Señor, with a profound understanding con un entendimiento profundo that has transformative power. que tenga un poder transformador. Please, Lord, Por favor, Señor, thank you. gracias, With the forgiveness of all our sins, we porque pray. clamamos todo esto con el perdón de nuestros pecados For we ask it in the name y of lo Jesus. pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right, now, brethren, we want to continue Ahora, hermanos, queremos continuar a topic we have been looking at. un tema que hemos estado estudiando. We're still on lesson 1.
Y seguimos aún en la lección número 1. Now, why do we? Roy mentioned this in his study this morning, En esta mañana Roger hizo mención that this message que este mensaje form a part of present truth. forma parte de la verdad presente. Amen. Amén. This message is Este mensaje, by the way, these messages o de hecho, déjeme decirle, estos mensajes are the most solemn. son los más solemnes, They are the most important son los más importantes than any other message in que the Bible. cualquier otro mensaje en la Biblia. Are you listening? ¿Me están escuchando? If you want to understand the central message, Usted quiere these entender messages de must manera be studied. clara el mensaje del santuario, estos mensajes tienen que ser estudiados. Amen. Amén. And so watch this now. Let's not go down Así to. que vamos a iniciar. I want to now go to where we left off from our study. Quiero ir directo a donde nos quedamos en nuestro estudio. Now we saw when we studied the last time that there was to be a distinctive message that should go to the whole world. Eso igual. We saw in our last study Vimos en nuestro último estudio that there was a distinctive message que that había needed un to go to the mensaje whole world. distintivo que tenía que ir a todo el mundo. When you say something is distinctive, what is that saying? Cuando usted dice que es algo único o distintivo, ¿qué está diciendo? ¿Cómo? Es diferente. No hay nada como este Como mensaje. All right. So watch this now. We discovered Entonces, that it was descubrimos to come to planet Earth at the time of the end. Que el tiempo del fin estaba en el periodo de el final. That this message Que was este to mensaje arrive to planet Earth at the time of the end. se supone que tenía que llegar a la tierra en el tiempo del fin. Amen. And when did the time of the end start? ¿Y cuándo inició este tiempo del fin? Thank you. Based on what Gracias. prophecy? ¿Basado en qué profecía? Talk to me. We covered that already. Ya Based cubrimos what todo prophecy reveals? Esta profecía, Daniel 12, pero también Daniel 7 y Apocalipsis, not 14, but 12, 13. You follow me? Remember that we are told acuérdense que nos that, fue dicho that the beast system que el sistema de la bestia would reign for 1260 iba a years. gobernar por 2600 años. You remember that? From ¿Se acuerdan de eso? 1260. años. And that period started when? ¿Y ese periodo inició cuándo? Thank you. What Gracias. happened that year? ¿Y qué pasó en ese año? What was given to the 538? papal church? ¿Qué le fue dado a la iglesia papal? What type of power? ¿Qué tipo Religious de or poder? political? ¿Religioso o político? Thank you. Ujú. Watch this now. Miren, Who gave the Pope? ¿y quién le What was the dio name al of the man papa? ¿Cuál era el nombre de esa persona that gave him political que le power? dio el poder político al papado? No. Clovis worked to bring the papal church into Clonoveo position for obró 30 years. para que llegue a esa posición y dure 30 And años. remember I showed you that Y in acuérdense que yo les 508, mostré que en el año 508, 508, Clovis came to the Pope, Clodoveo se bowed postró ante himself, el Papa, and raised his sí, sword and levantando pledged, su espada y and pledged clamando allegiance alianza to the Pope, al Papa, that he would, in his diciendo power, que in his él position, sería, he would work to bring the Catholic Church into the position of political power. él sería el que le diera en su posición este poder político. And for 30 years, Y durante 30 años, Clovis worked to give the papal power. Clodoveo obró para darle el poder al Papa. But it was actually Justinian Pero de hecho fue Justiniano who gave what? Political el que power le to dio the ¿qué? papal El in poder 538. político al papado en el año 538. And that marks the beginning of this 1260 years. Y de hecho eso fue lo que marcó el inicio de este periodo de And at the end of 1200 this period, y al final de este we periodo are told that the se nos time of dice the end commences. que el tiempo del fin inicia. And when the time of the end started, Y cuando inicia este tiempo we del were to fin, expect something. teníamos que esperar algo. First, Primero, second, and third angels. Segundo y el tercer ángel. And the first came, we saw that, the first came announcing that the time has come for these angels to come down. Remember that? Y ya vimos que el primer ángel menciona que That the time has come el tiempo ha llegado. when these messages must come to the world. Cuando estos mensajes lleguen al mundo. And that happened sometime after 1798, Y eso sucedió después de the 1798, time of the end. en el tiempo del fin. Thank you, the unsealing.
All right, so watch this now, friends. Stay with me, brother. This is important what we're studying. So Es we importante saw lo que that. estamos estudiando. Miren, esto ya vimos. We also saw También vimos that in the time of the end began in 1798 when the 1260 years or years of papal supremacy came to an end. We saw all of that. Ya vimos el tiempo del fin que comenzó en el año de 1798, cuando terminaron los 1260 días o años de supremacía papal. We also discovered that the power of the holy people would be scattered, circulated. También vimos que después de 1798, el poder del pueblo santo iba a ser esparcido. Why? ¿Por qué? What was happening? Why God have to remove the papacy in order to scatter, in order to spread, disperse ¿Qué iba the a power of the pasar? holy people? ¿Qué iba a What, pasar? what had happened in the past? What ¿Qué happened? pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se dispersó? Why? ¿Por qué pasó esto? Remember, the papacy Acuérdense que el papado was prohibiting the circulation of the Bible, estaba prohibiendo la circulación de la Biblia, which the Bible here in Daniel called the power of the holy people. lo cual Daniel lo llama el poder del pueblo santo. Now, watch it. So, remember, Entonces, miren, God quiero had que se to do acuerden this que Dios tenía que hacer esto, because at 1798 he was going to unseal. porque en the prophecy of Daniel. 1798 iba a quitar los sellos de la profecía de Daniel. People needed Bibles. Entonces, del pueblo necesitaba ¿qué? Biblias. So as the preachers came along Entonces, preaching the message, Mientras los predicadores predicaban los they mensajes, needed to read for themselves. necesitaban leer por sí mismos. So God said he was going to remove Entonces, the Dios papal power tenía que remover este poder papal in order to spread the Bible. para poder esparcir la Biblia. What happened in the year 1804? Talk to ¿Qué me. We studied sucedió this. en el año 804? Talk to me. What happened in fulfillment of Daniel 12, verse 7? Háblenme, ¿qué pasó para el cumplimiento de Daniel capítulo 7? No, 12:7. Capítulo 12, 7. Talk to me, brother. You have to study. You have to study. Tienen el estudio I ustedes. sent to you. You need to go over it. What Yo happened? les mandé, tienen que revisarlo, así que We're only pueden. just repeating. We're just going back over what we studied. Solamente estamos recapitulando lo que ya les What envié. happened ¿Qué sucedió in 1804? en 1804? Thank you. Gracias. Ajá. In 1816, what happened? En 1860, ¿qué No, sucedió? side. This is side. 16. 1816. Thank you, Roy. Gracias, Roy. And that was fulfilling Daniel 7, Yes. 12:7. Está cumpliendo lo que estaba escrito en Daniel 12:7. Amen. Amén. And we are told, remember I showed you Y that se the nos ha Bible dicho, y was acuérdense printed que yo les in dije hundreds of que languages. la Biblia And fue dialects. impresa en muchos idiomas, lenguas y dialectos, And sent free over the whole world. y fueron enviados miles de copias a todo el mundo. And not only does that Y no solamente eso, copies were sold right there in the Vatican. las copias fueron incluso vendidas justo ahí en el For many Vaticano. years, and they couldn't do anything about it Por muchos años no podían hacer nada frente a eso. because they no longer had political power. ¿Por qué? Porque ya habían perdido su poder político. So they could not suppress the Bible any longer. Entonces ya no podían suprimir a esta By the way, producción by de the la way, by Biblia. the way, by the way. De hecho, hermano, But you don't understand my emotion. Did you know that all of this that was transpiring ¿sabían ustedes que todo esto reunido que estuvo sucediendo was only preparing the way solamente estaba preparando el for camino God to emerge His true church out of the wilderness? para que Dios hiciera salir del desierto a su iglesia? Remember Revelation chapter 12, Acuérdense en Apocalipsis capítulo 12, verse 14, en el versículo that 14, two wings of a Dice, great eagle was given to the woman que dos grandes alas como de águila le fueron dadas a la mujer that she should fly into the wilderness. para que ella huyera al desierto. And verse 13 says Y en el versículo 13 that when the dice dragon was cast que out of heaven, cuando el dragón fue echado del cielo, he persecuted the woman. él persiguió a la mujer. Then 14 says that Y luego God el gave versículo her 14 two dice great wings of an eagle to fly into the wilderness. Dios le dio dos grandes alas como de águila para huir al desierto. And she would be there for times and half a time. E iba a estar en el desierto por ¿cuánto tiempo? Time. Tiempos y la mitad de un tiempo. And then verse 6 says Y luego el versículo 6 that the woman dice fled que into the la wilderness. mujer huyó al desierto And she was there for y 1260 estuvo allí days. durante 1260 días. And watch this now. She was to be in the wilderness for how long? ¿Y por cuánto tiempo iba a permanecer en el desierto? Talk to me. Thank you.
So the Gracias, true Juan. church Entonces would la be in the iglesia verdadera wilderness for iba a estar 1260 years. escondida en el desierto ¿por cuánto tiempo? Why was the woman in the wilderness? ¿Por qué en el desierto? Why she went there? ¿Por qué se fue allí? Verse 30, come on. No, why? Why she went there? ¿Por qué? No. Why? ¿Por qué? Thank you. Gracias. Because of persecution, brother. Porque estaban siendo perseguidos. Exactly. So the true church Entonces, had to la flee iglesia verdadera in order to be preserved. Tenía que huir para perseverar, To be preserved from destruction. para ser preservada de la destrucción. And the Bible says that Y la God Biblia prepared dice a place que in the Dios wilderness preparó ese lugar en el desierto, where He nourished her for time en and donde half se time. dice que le iba a nutrir durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Amen, brethren? Amén, hermano. At the end of the 1260, stay with me. Y al final de este periodo de los God's church, 1260 true años, church, was to emerge or La- come out. la iglesia verdadera de Dios tenía que salir del desierto. What church is that? ¿Y qué iglesia fue The esa? Seventh-day Adventist Church. La iglesia adventista del séptimo día. How do we know that? ¿Y cómo sabemos que era Because esta watch iglesia? this. The true Porque mira, church that went into the la wilderness, iglesia verdadera que huyó al desierto they kept the Ten Commandments. guardaban los 10 They mandamientos. had the gift of prophecy. Tenían el don de profecía. Are you with me? Are you following me? ¿Están conmigo? You didn't hear what I just said to you. Wow. And as that church came out, Y cuando esta nueva iglesia sale, no nueva iglesia, cuando cuando esa esta iglesia, iglesia sale, because watch it, this is no new church. porque esta no es una nueva iglesia. Are you listening to me? ¿Me están escuchando? No, because it went for 1260 years. Porque acuérdense que estuvo cautiva durante 1260 años. Or went into, not captivity. Estuvo en el desierto durante 1260 So años. it was not a new church. Entonces no era una nueva iglesia. That apostolic church Esa iglesia apostólica was, watch it, was the continuation of the church in the time of Moses in the wilderness. era la continuación de la iglesia de Moisés en el desierto. Are you following me? Remember in the time of Moses, the church was in the Acuérdense, wilderness. en el tiempo de Moisés la iglesia estuvo en el desierto. They had the commandments, Tenían los mandamientos, they had the health message, tenían el mensaje de salud, they had the prophet, tenían una they profeta, had dress reform, tenían la reforma de la they had vestimenta, the message of education. tenían los mensajes de educación. Can I talk to you? ¿Puedo serles franco y directo? Exactly. So watch it. So this Entonces, church, miren, esta iglesia, the Adventist church, la iglesia is a adventista, continuation of the church from the Garden of Eden. solamente es la continuación de la iglesia que existía en el jardín del Edén. Just the last part. Solamente la última parte, But it's the same church. pero sigue siendo la misma iglesia. Watch it. What happened in 1844 Lo que sucedió en is 1844 that God just emerged his church from the es que wilderness. solamente Dios sacó a su iglesia del desierto. But it didn't form a new church. It was not a new church. No es que formó una nueva iglesia. And when they came out with the message of the sanctuary. Y cuando salió con el mensaje del santuario. Are you following me? ¿Están This conmigo? friend, this is no ordinary church, friend. Entonces no es una iglesia ordinaria. This church is a prophetic movement. Esta iglesia es un movimiento profético And they have a prophetic message, a y prophetic tiene un mission. mensaje profético, una misión profética. And we should be proud to be associated with this movement. Y deberíamos sentirnos orgullosos de estar asociados con este Amen, movimiento. brethren? Amen. But you don't understand. That's why when I'm walking anywhere, friends, I walk with authority. You didn't get that, just leave it. Es por eso, hermanos, que cuando ustedes conocen de esto, caminan donde quiera con autoridad. Cuando yo entro a Baptista, yo camino más alto que los Baptistas. Católica, yo más alto. Si yo está al lado del Papa, no piense que yo voy a decir, ¡qué santo Papa! No, más alto que el Papa. No, siéntate y escucha el mensaje. Porque tú eres un pecado. It's done, yeah. You don't understand. Brethren, Hermanos, we are more exalted than any other group. nosotros deberíamos estar más exaltados. No, we are more exalted. Nosotros somos más exaltados que cualquier otro. Not by ourselves, but by God. No por nosotros mismos, sino exaltados por Dios. Listen, my friend. This is the church Escúchenme, amigos, esta es la iglesia, with all its apostasies con todas sus apostasías, and all the problems. con todos sus problemas. Nothing can stop this movement. Nada puede detener este movimiento. God is going to bring this movement. Dios va a llevar este movimiento adelante. You and I just need to line up ourselves with the captain of this movement. Y usted y yo solamente tenemos que alinearnos con este movimiento, With the captain. con el capitán de Amen, este brethren. movimiento. Because there are muchos que alinear con el movimiento. Bueno, voy a entrar.
Pero ellos no tienen relación con el capitán. Wow. Brethren, Hermanos, this is, you don't understand what we're studying. This thing is sweet, man. debemos darnos cuenta de lo que estamos estudiando. What a Porque estas cosas movement, son Leonardo. dulces. This church, listen, did you know that Esta iglesia- Rome ¿Sabían ustedes que Roma fear this church more than anything else in this world? teme más a esta iglesia que cualquier otra cosa en el mundo? Mira, ir al Vaticano y pregunta a ellos, ¿qué iglesia tiene miedo a ustedes? No tienen miedo de los baptistas, no. This movement. Este movimiento. That's why they want this church Es to por be eso que- ecumenical alliances. Es por eso que quiere formar este ecumenismo para tener alianzas con todas las iglesias. Es por eso la iglesia católica quiere que la iglesia adventista sea Forme parte de ese movimiento ecuménico. ¿Cómo dices? Ecuménico. Do you think Rome is, listen carefully. Rome don't fear the other churches Roma no teme a las otras You know why? iglesias. ¿Saben por because qué? they don't have the message. Porque no tienen el mensaje. Are you listening? ¿Me escuchan? You see, what Rome fears is Lo the que message. teme Roma es el mensaje verdadero. But if he can entrap God's people by ecumenism, Pero si pudiese poner en trampa, entrampar a este movimiento a través del ecumenismo, they won't preach it. ya no sería predicado. And Rome fear the preaching Y, of this message. y Roma teme las predicaciones de este evangelio. Because just watch it. Do you know that the Father, the Son, and the Holy Ghost, and all the angels accompany this message? Porque sabían ustedes tanto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo And all the angels, y todos los ángeles acompañan este mensaje. when this message is presented, Cuando friends, este mensaje es it presentado, goes forth with deep conviction and power. delante de él el mensaje va con poder de convicción. Watch this, friend. Listen, man, Mire. you don't understand this thing. Ellen Parece White que said no me there's entienden no estas cosas. other Nuestra message hermana Ellen as more White urgent and as dice more important than these messages. que no hay ningún otro mensaje tan importante ni tan urgente como estos mensajes. And so that's why we're studying. Es por eso que lo estamos estudiando. All right, let's move on now. Let's Vamos go a into continuar. new grounds now. Ahora sí vamos a un nuevo campo. All right, now remember I told you when we left off. This is the question we left off on. We asked the question, but we did not go to the answer. Esta fue la pregunta en la que nos quedamos, pero no vimos la respuesta. So the question again, Así que la if pregunta es, the book of Revelation is sealed, si el libro de Apocalipsis está sellado, why should we study it? ¿por qué deberíamos estudiar? Remember, I showed you that when something is sealed, well, God was Acuérdense able que to yo study les that. dije que cuando algo está sellado, What does that mean? ¿qué significa? Now go with me in your Bible. I showed you the text before, but I want you to Quiero que vengan bring you conmigo a back la to Biblia go with me to the book of Isaiah. para traerles de nuevo a lo que les expliqué antes. Vamos al libro de Isaías. What book are we going to see? ¿A qué libro vamos, santos? Notice what the Bible says here. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Let me find the text here. I want to show you this text. The Bible explains to us clearly what it means for the book to be sealed. Déjenme mostrarles que la Biblia nos explica claramente lo que significa que un libro está sellado. Let's go to chapter 29 Vamos al capítulo 29 del libro de Verse 11. Isaías, versículo 11 through verse 13, hasta el versículo 13. or rather just verses 11 and 12. Vamos a ver primero los versículos 11 y 12. What the Bible says? The Bible says, Miren lo que la and the Biblia dice. vision of all is become unto you as the words of a book that is sealed. Y os será toda visión como palabras de un libro sellado. Notice now, what does that mean? ¿Qué significa Watch entonces this. eso? Let's read Miren, the rest of the text. dice, Which men deliver to one that is learned, saying, read this, I pray thee. el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto. And he said, I cannot what? Y él dirá, yo no puedo, ¿por qué? Verse 12. Versículo 12. And the book is delivered to him that is not learned, saying, read this, I pray thee. Y si se diera el libro al que no sabe leer y se le dijese, lee esto ahora, What he says,
¿Qué dirá él? I'm not what? No sé qué. So watch this now. No sé leer. So understand it. Entonces, quiero que When your entiendas message is sealed, que cuando un mensaje está it sellado, means you cannot what? Understand it. significa que no podemos ¿qué? Entenderlo. Amen. Wow. Well, watch this. So that's why there are Es por some eso, teaching hermano, among us que hay muchos que enseñan, hay muchos que están enseñando entre nosotros that Revelation is a seal book. que Apocalipsis sigue siendo un libro sellado, perdón. You imagine that? ¿Se imaginan eso? Just so we're going to look now at 7 reasons Vamos a ver ahora 7 razones that shows that this book was not sealed Que nos and why muestran. we must study. que este libro no está sellado y por qué debemos By the way, estudiar. and it was never sealed. Y de hecho, nunca estuvo sellado. Amen. Let's go now. Let's go. Vamos a ver eso ahora. There are 7 key reasons to study the book of Revelation. Hay 7 razones claves para estudiar el libro de Apocalipsis. Number 1, Razón número 1. the book of Revelation was never sealed. El libro de Apocalipsis nunca estuvo sellado. Now watch this one, Carlos. Think about Miren, it. Say quiero que that, piensen en esto. say that you're a lawyer Digamos que Juan Carlos es un abogado and he's representing me in a court case. y le está representando a O'Neill en un juzgado. And Juan Carlos went to court. Y Juan Carlos va al juzgado. And the judge said, where is O'Neill? Y el juez le dice, ¿dónde está tu representado? ¿Dónde está O'Neill? He said, he's dead, sir. Y Juan Carlos dice, él está muerto, señor. Is there a case? ¿Hay algún caso entonces? No, why? ¿Por qué? No, thank you. Watch this. If the book of Revelation was sealed, Si el libro de Apocalipsis estuviese sellado, why should we attempt to read it? ¿por qué entonces intentaríamos leer? That wouldn't make any sense. No habría sentido, Because once it is sealed, no matter how you try to read it, you can't read it. porque no You importa can't si understand estuviese sellado y las veces que intentemos leerlo no vamos a poderlo. All right, but let's go to the Bible. Let's hear the Entonces, testimony of the Bible vamos a ver to lo see que if dice el this book was testimonio de la Biblia. ever sealed. A ver si en verdad nos dice si este libro alguna vez estuvo Notice sellado. what it says, Revelation chapter 22, Vamos a verse ver 10. lo que dice Apocalipsis 2, versículo 10. 22. Apocalipsis 22, perdón, versículo 10. Notice what it says here. I want you to see this. Orlando, si tiene leer. Dice la palabra de Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Thank you. Gracias. When Daniel got to chapter 12 of the book of Daniel, what was told to him? Cuando Daniel escribió esa parte de su libro, ¿qué Daniel 12. en Daniel 12, ¿qué se le dijo a él también? Sella el libro, porque no es para este tiempo. Question. Pregunta. Chapter 22 of Revelation, is it the beginning or the end of the book? Apocalipsis 22, 10, ¿es el inicio o el final No, del libro? just the chapter. Solo el capítulo. The chapter 22, is it the beginning of the book of Revelation or the closing of the book of Revelation? El capítulo 22, ¿es el inicio del libro o el final del libro? Daniel has 12 chapters. Daniel tiene 12 capítulos. Chapter 12 is the, Capítulo Final 12 es el chapter. qué? Capítulo final. amen? God said close it up. Dios dice, séllalo. But when it comes to John, Pero cuando llega a Juan, the last chapter, did he tell him to seal it? en el último capítulo, ¿le dice que selle? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No selles. Remember, it was given Acuérdense, to Daniel. fue dado a At the Daniel closing of his book, seal up. y al cierre de su libro le dice, séllalo. To John, he said, don't seal. Pero a Juan le dice, no le selles. So this book was never Entonces, este libro nunca estuvo ¿qué? Sellado. If this book was sealed, if you imagine the angel said to John, seal up the book, John. Imagínense al ángel diciéndole, sella el libro, Juan. Watch this. That would be a contradiction of the name Revelation. Eso sería una contradicción dado al nombre del libro. En inglés se dice revelación. That's why in your Bible, in Spanish, Es por eso que en su Biblia, en la in verse versión 1, española, it says the revelation of Jesus Christ which God gave. el capítulo 1 del libro de Apocalipsis dice, en este libro de revelación se muestra lo que a Dios le fue, Which Claro. God gave to Jesus, en donde Dios le dio a Jesús and Jesus gave to the y angel, Jesús le dio a los and the ángeles angel gave to y los ángeles John, le dieron a Juan and John gave it to the seven y Juan le dio a las 7 iglesias. churches. ¿Me entienden? Revelation.
Por eso el nombre es revelación, que se So revela algo. that's one of the first reasons. Entonces es una de las primeras razones por qué deberíamos estudiar el libro de Apocalipsis. So here we see, because it was never seen. Y aquí lo vemos por qué, porque nunca So what estuvo now? sellado. One color. Ahora, sigamos viendo. Those who teach that this book is sealed have no case. Aquellos que dicen que el libro de Apocalipsis está sellado no tienen caso, Basado en acá. basado en lo que acabamos de leer. Amen. Amén. Si esto comienza mal, entonces, ¿qué espera al final? Si ellos comienzan diciendo que el libro es sellado, entonces, there's no need to listen to those people. No hay necesidad de escucharlos porque están diciendo cosas malas. Thank you. What is now? Number 2. Razón número 2. Before we go there, let's read this from the prophet. Vamos a leer esto de nuestra profeta. In the Revelation, all the books of the Bible meet and what? En el Apocalipsis dice, se reúnen y concluyen todos los libros de la Biblia. Come on, I mean, ¿Qué dice? Se reúnen todos los libros de la And what? ¿Y qué más? Finish. Y concluyen. By the way, let me give you an example here. Did you know Déjenme darles un ejemplo. ¿Sabían ustedes that when John wrote Revelation, que cuando Juan escribió Apocalipsis, the whole book from chapter 1 to chapter 22, desde el capítulo 1 al capítulo 22, John used phrases used in all the books of the Old Testament. Juan utilizó frases utilizadas en los libros del Antiguo Testamento, Including the New Testament. incluyendo las del Nuevo For Testamento? example, Por ejemplo, in Matthew chapter 5, en Mateo capítulo 5, what is found there? ¿qué se halla ahí? ¿Qué se The habla ahí? Beatitudes. Las bienaventuranzas. Watch this. Miren. In the book of Revelation, En el libro de Apocalipsis there are 7 Beatitudes. hay 7 bienaventuranzas. One day we're going to study them. Un día vamos a estudiarlas. 7. 7. The first one is found in Revelation chapter La 1. primera se encuentra en verse Apocalipsis 1, versículo 3. 8. Blessed Dice, bienaventurado is he that what? aquel que Readeth. que lee, That what? ¿Qué Heareth. cosa? And that what? que escucha Keep the y que same. más y que guarda. Have mercy. Así dice. So one day we're going to go through those. Pues Yeah. un día vamos a ir por estas bienaventuranzas. Not only just that. Remember Revelation 17? Acuérdense lo que dice también en Apocalipsis 17. It says Dice, in verse 1, en el one of the versículo angels 1, that have the 7 last plagues came Cuando to el ángel John. le muestra las 7 plagas a darle a Juan, This angel, one of the angels that possessed the 7 last plagues, came to John and said, John, come thither, and I will show you the judgment of the great war. uno de los ángeles que tenía las plagas se acerca a Juan y le dice, ven, te voy a mostrar la condena de la gran ramera, That sitteth upon many waters. la cual está sentada sobre muchas aguas. Now, where did he get that phrase? Sitteth upon many waters. ¿Y de dónde sacó esa frase, sentada en muchas From aguas? the prophet Jeremiah. Del profeta Jeremías. Jeremiah says Jeremías that dijo ancient Babylon que la sat antigua upon Babilonia many estaba waters. sentada sobre muchas aguas. Are you following me? ¿Están conmigo? Then it says, I Luego will show you dice, the te judgment. mostraré el juicio. Where did he get that? ¿De dónde sacó eso? He got it from Isaiah and Sacó from del libro Jeremiah. de Isaías, tanto de Jeremías, But the Bible says donde la that Biblia God has dice declared que his Dios judgment ha against declarado Babylon. su juicio contra Babilonia. Are you following me? ¿Están conmigo? You're sleeping on me. Wow. When John talked about the tree of life, where did he Cuando get that from? Juan habla del libro del árbol de la vida, ¿de dónde saca esto? Genesis. Del Génesis. Amen? Amén. You get that. And also Ezekiel. Y también de Ezequiel. Wow. This is beautiful. This thing is sweet. Entonces, esto es hermoso y dulce. That's why the prophet could say Es por eso que la profeta puede decir, in el Apocalipsis, say, dice, se reúnen y concluyen todos los libros de- todos los libros de la Biblia. Amen. Amén. That's why when you study Revelation, Es por you eso have cuando to usted go estudia to the Apocalipsis. various books of the Bible to explain Revelation. Tiene que ir a los otros libros de la Biblia para que expliquen Apocalipsis. For example, the 1260 Por days. ejemplo, los 1260 días. You have to go to the book of Numbers, Usted tiene que ir al libro de Números, the book of Ezekiel. al libro de Ezequiel, Each day I've appointed you for a year. porque ahí dice que un día es por año. Then he said Sí. that he saw Luego dice a que woman vio standing in una the mujer midst of heaven. Parada en el medio del cielo.
Where did he get that from? The ¿De Bible. dónde sacan eso? Jeremiah. De la Biblia, del profeta Jeremiah 6 Jeremías, verse 2 says, I have Jeremías likened the 6, daughters 2 of dice, Zion to a comely and delicate woman. que compara a una mujer que compara a la iglesia con una mujer delicada. Amen? You get that, you get that. ¿Me entienden? ¿Y Babilonia qué es? ¿País o ciudad? Babylon was a country Babilonia era un país that has its capital, que tenía su the capital, city of Babylon. la ciudad de Babilonia. Amen? Wow. Well, this thing is sweet, man. Todo esto es dulce. Si me entendieran la emoción. Vamos a ver qué más dice. One, notice now, here is the complement of the book of Daniel. Aquí está el complemento del libro de Daniel. Amen? Amén. One, listen now, one is a prophecy. Uno es la profecía. Uno es qué? Which is the prophecy? ¿Cuál es la profecía? Thank you. Watch this now. The other, a what? Y el otro es qué? No, this is the prophecy. Revelación. Careful. Watch the line of reasoning. Miren por qué debemos razonar en esto. The book that was sealed is not what? Dice, el libro que fue sellado no es cuál. Apocalipsis. You get that? ¿Entienden hasta ahí? Did we see that from the Bible? ¿No lo vimos de la Biblia? So the prophet said the book Entonces that la was sealed profeta dice, is not the el libro que revelation. no fue sellado es Apocalipsis. But notice now, but mira. that portion of the prophecy of who? Sino la parte de la profecía de cuál libro? Relating to what time? Que se relaciona a qué tiempo. Talk to me, brethren, as if you had breakfast this morning. Háblenme fuerte como que hubieran desayunado esta mañana. Y tú hablando como tú haciendo ayuno. Y bien débil. Watch this. Miren, The angel command, el ángel ordenó, but thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, pero tú, oh Daniel, cierra las palabras de este libro. even to the time of the what? ¿Hasta el tiempo de qué? That command was never given to John. Esa orden nunca le fue dada a By the way, Juan. the same De hecho, angel el mismo ángel of prophecy that guided Daniel de la was the same angel profecía of que le prophecy guió that a guided Daniel John. fue el mismo ángel que le guió que le mostró a Juan. And that angel is Gabriel. Y ese ángel es Gabriel. And Gabriel didn't tell John to seal the book. Y He didn't. Gabriel no le dijo a Juan sella el libro. Amen. Sleeping on the preacher. Parece que están dormidos. Number 2, reason. The Razón name número 2. Revelation, El nombre Apocalipsis o acá revelación está, means unveiling, significa desvelar, to make known, dar a conocer, opening, abrir to reveal. o revelar. The opposite of being sealed. Todas estas palabras lo opuesto de estar sellado. Amen. Amén. Let's go to the Bible. Vamos ahora a la Biblia. Revelation chapter 1. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. No sería una revelación. Exactamente. Si se no puede ser revelación contradiciendo a él mismo. Ah, mercy. Thank you, Juan. Ya, tú no estás ayunando, tu cerebro funcionando. Hay energía de tu comida en la mañana. Watch this. So here we have Revelation chapter 1, verse 1. Entonces tenemos en Apocalipsis 1, versículo 1. It says here, the revelation of Jesus Christ, 1:1. La revelación de Jesucristo which dice God gave unto him. que Dios le dio a él. Now for what purpose? ¿Con qué propósito le dio? para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder. Question. Si el libro es sellado, ¿puede saber qué viene? So este libro es que abierto. Wow. Continue, finish it for me. Para manifestarles. Sigue, lee el versículo. Termina, Andrea. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Wow. Amen, brethren. Amén. Exactamente. ¿Cómo va a dar un mensaje sellado y es un- Ah, sí, dice que lea. Después tú no puedes leer, no entiendo nada. Making God alive. Notice Ephesians chapter 3. Vamos al libro de Efesios capítulo 3, versículo 3 al 5. Read for me, Leo, ¿ya? Cuando lean. Y es más, pastor, cuando uno, ¿sabe? Cuando a usted le llega algo que le envían, usted tiene la ansiedad de abrirlo. ¿De qué? Así es, exacto. Porque KMC viene sellado. Lo tú necesitas. No, Abrir. usted para ver qué viene. Cuando si algo, un paquete viene a la casa, mi hijo, Elijah,
Le gusta, ahí está, mamá, quiere ver adentro. Porque si no abre, no puede saber qué está adentro. Imagínate que viene. You have to unseal the box. No lo puede abrir. All right, notice what it says. Go ahead. Miren, la Biblia dice en Efesios 3, versículo 3, que por revelación me hizo conocer el misterio. No, stop, un momento. By what? Revelación, dice. Notice how Paul is explaining Noten cómo Pablo está that explicando, God dice by que revelation Dios por made revelación known, le dio made a known. conocer. Remember the definition of revelation? ¿Se acuerdan la definición de Apocalipsis? Signify qué? O de revelación significa qué? Revelar o dar a conocer. Amen. Here Paul is explaining Entonces biblically aquí Pablo what está revelation explicando means. bíblicamente lo que Apocalipsis significa. So notice what the text says. Miren, el texto sigue. Out of it. Que por revelación me hizo conocer el What? misterio. No, question. What is this mystery Ahora, ¿cuál es that by este revelation misterio God made known que unto Paul? que Apocalipsis dio a conocer a Pablo? No. Don't repeat that. What is this mystery ¿Cuál es este that God misterio revealed to Paul que Dios by le revelation? reveló a Pablo a través del libro de Revelaciones? Or revelation. What is that? What ¿Qué is es this eso? mystery? ¿Cuál es este misterio? Hold your finger. Hold your finger. Mantengan Let's su go dedo to allí. chapter 6, Vamos verse a 19. Apocalipsis 6, No, verso no, no, 19. no. Ephesians. Sí, del mismo Efesios. Yeah. Solo vamos al capítulo 6. Apocalipsis, Perdón. Efesios 6, 19. 19. What is this mystery? ¿Cuál es este misterio? And for me, that utterances may be given unto me. Y por mí, para que al abrir mi boca me sea dada, Notice now, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of what one calls. para que me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, ¿qué cosa? El So what is the misterio del mystery? Evangelio. ¿Cuál es el misterio entonces? But how God revealed the gospel to Paul? Entonces, ¿cómo le revela Dios el misterio a Pablo? The gospel El Evangelio a Pablo. For reveal. Por la revelación. Thank you. por la revelación, por Apocalipsis. Let's go back now to Ephesians. Vamos ahora a Does that make Efesios sense, 3. friends? ¿Estamos hablando con sentido común? Watch this. So what the Bible says, continue on verse La 4. Biblia dice en versículo 4 del capítulo 3, leyendo lo cual podéis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo. The mystery, what is that? ¿Qué The está gospel diciendo? of Christ. ¿El misterio de quién? De Cristo. All right, continue. Verse 5. Misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres, Wow. como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amen, brethren. Amén. It's given by revelation. Está dando a través de qué? De la So we revelación. understand that revelation means Entonces, what? entendemos que Apocalipsis significa que develar, dar a conocer. So that's the second reason why we must study the book of Esa es la Revelation. segunda razón por la que debemos estudiar el It libro is de a revelation. Apocalipsis. It reveals God's Porque message. es una It doesn't revelación seal, de los it don't mensajes de conceal. Dios. No están sellados. Amen. Amén. Watch this now. Next point. Siguiente Number punto. 3. Punto número 3. The book of Revelation reveals how we can obtain cleansing from what? El libro de Apocalipsis revela cómo podemos obtener la purificación de qué? De nuestros Notice what pecados. it says in Revelation chapter 1:5. Noten lo que dice en Apocalipsis 1:5. Notice what it says. See why this is the revelation of Jesus Christ. It's very important. ¿Ya ven por qué es importante la revelación de Jesucristo? Because it reveals how man Porque can nos obtain muestra cleansing one God. cómo el hombre puede obtener la purificación. Verse 5 says, and from Jesus Christ, who is the Versículo faithful 5 dice, witness, Y de Jesucristo siendo el testigo fiel, and the first begotten of the dead, el primogénito de los muertos and the prince of kings y el príncipe de los of the reyes earth. de la tierra, Notice now, unto him that loved us and washed us from our sins in his own what? al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia ¿qué? Sangre. Now, if this book was sealed, you would know that. Entonces, si este libro estuviese sellado, usted no lo sabría. That Christ's blood is what cleanses us from De que sin. la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Amen? Wow. Because when you teach the book of Revelation, Porque cuando to usted people enseña el out libro de there that don't know Apocalipsis, Christ, hay gente que no hay conoce a gente que no conoce a Cristo. You need to show them that Christ can cleanse them from their sin by his shed blood.
Usted as you teach necesita, the prophecy. usted necesita mostrarle a esa persona que Cristo pagó por sus pecados a través de su sangre. And they are not cleansed from sin by participating in la mesa. ¿Cómo se dice? La misa. Y no son perdonados sus pecados al ser partícipes de las O misas. confesando su pecado a un O sacerdote. cuando se confiesa el pecado a un He- sacerdote. Go to Christ and you are cleansed. En Apocalipsis dice, ve a Cristo y ahí serás purificado. Amen. Está sellado para el que no lo estudia. Wow. Watch this now. Number 3. Razón número 4. It is written largely for the people who live just before the return of Jesus. Está escrito principalmente para las personas que viven justo antes del regreso de The question: Jesús. if Pregunta, this book, Wilma, is written for the people who live just before Jesus comes, why would he give it to that generation and see it? ¿por qué si este libro es dado para la gente que vivirá en los últimos tiempos, se reveló a la gente anterior, No. Let me repeat de that. la generación previa? Let me repeat that. No. Déjenme repetirles de nuevo. If this book Si este libro is written for the last generation, fue escrito para la generación del tiempo why del would fin, God give it to the last generation sealed? ¿por qué le daría a la generación final sellado? Thank you, thank you. No tiene sentido. Informe médico a alguien que está que muere y la persona no sepa qué dice el informe. Exactamente, exactamente. Dice que mira, acá, lea nomás, ahí se tiene sellado. Tú no puedes hablar para leer cómo toma el medicina. El médico le da al enfermero y al que está que muere allá, lo lleva sellado, ¿me entiendes? Exactamente. So that don't have sense, make any sense. Entonces- So it was given. No tiene sentido. That book is, notice, the Ellen White said that Revelation is not Nuestra a hermana prophecy, Elena de White dice que Apocalipsis no es una it's profecía, a revelation. es una Daniel revelación. is a prophecy. Porque Daniel es la profecía. Amen? That's why it was sealed. Es por eso que está sellado. But it was unsealed in the book of Revelation. Pero se quita el sello en el libro de Apocalipsis. Can I show it to you from the Bible? Ahora, ¿puedo mostrarles eso de la Biblia? Go with to Revelation 10. Vengan Notice, conmigo al capítulo 10 de Apocalipsis. know what it says here. Begin at verse 1. Notice. Vamos We're going a to ver lo study que Bible. dice. We're going to study the prophecy of Revelation 10 coming up. Más adelante estudiaremos lo que dice Apocalipsis 10. Notice verse 1. Bible says, and I saw Noten lo que dice. another mighty angel, Yo vi otro ángel fuerte descender del cielo, thank you, clothed with the cloud, envuelto en una nube, and a rainbow was upon his head, y un arco iris sobre su cabeza, and his face as it were the sun, y su rostro como era el sol, and his feet as pillars of fire. y sus pies como columnas de Question, fuego. who is this angel? Pregunta, ¿quién es este ángel? Christ. Cristo. By the way, when you have time, we study that. The Un momento. description given of that angel in verse 1 reveal it is Christ. La descripción dada en el versículo 1 de Apocalipsis nos está mostrando que es Cristo. Amen? Amen. But that's another study. Pero ese será otro Notice estudio. now, Noten when ahora, this angel came down, cuando menciona que este ángel desciende. notice now what it says in verse 2. Miren, el versículo 2 And he dice, had in his hand what type of book? y tenía en su mano, ¿qué tipo de libro? Sellado? Dice, un libro cerrado. Question, which book in the Old Testament, which is prophetic, is a small book? ¿Qué libro en el Prophetical. New Testament? Yo sé. Old Testament. En el Antiguo Testamento, ¿qué libro profético en el Antiguo Libros Testamento pequeños. es un libro pequeño? Thank you. How many chapters? Gracias. ¿Cuántos capítulos? 12. Es un libro pequeño. Entonces es un libro pequeño. Notice that when this angel came down, Noten que cuando dice que este ángel desciende, he had the book closed or open. ¿tiene el libro cerrado o abierto? So Christ came down Entonces, in the Cristo revelation viene to reveal the prophecy. Para revelar la profecía. Right. Wow. Notice what it says now. Miren lo que continúa diciendo. And he had in his hand a little book, and he set his right foot upon the sea, and his left foot upon the earth. Y dice, y tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Notice now. Miren, And he cried with a loud voice, y clamó con gran voz, when as a lion roared. como cuando un león ruge. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Verse 6 now. Versículo 6 dice, And ahora, swear by him that liveth forever y and juró por ever. el que vive para siempre y por siempre jamás. Notice now,
who created heaven el que creó el cielo and the things that therein are, y las cosas que en él están, and the earth y la tierra and the things therein are, y las cosas que están and en the ella, sea y el mar and the things that are what? y las cosas que están en él. That there should be time no what? Que el tiempo, ¿qué dice? Ya no sería Question, más. question. Pregunta. What time prophecy? What time is the angel referring to? ¿A qué tiempo de la profecía el ángel se está refiriendo? Unto 2,300 days, then shall the sanctuary cleanse. A la profecía de la purificación del santuario. Amen. You remember that prophecy? ¿Se acuerdan de esa profecía? 2,300 days? Hasta 2300 tardes y mañanas y By the luego way, el santuario that's será the purificado. longest time prophecy in the Bible. De hecho, esa es la profecía más larga en la Biblia. And the angel came down Y saying, el ángel desciende diciendo, this prophecy has been fulfilled. esta profecía se ha cumplido. The time is finished. Ya no hay más tiempo. So there's no more message concerning time. Entonces ya no hay más mensajes concernientes al tiempo. Amen. Amén. Notice it says, then he Noten que says, también he swear dice by him that liveth forever and que ever, juró por aquel que vivirá por siempre, that para created siempre the jamás, heavens, que creó los cielos, the earth, la tierra, the sea. el mar, Are you found? The fountain. Question. ¿entienden? Los fundamentos. What Pregunta, message ¿qué mensaje use those phrases se utiliza o qué mensaje utiliza esas frases? in Revelation 14? En Apocalipsis 14. Which of the message? ¿Cuál es ese mensaje? And what message is that? ¿Qué mensaje es ese de temer a Then he Dios? said, fear God. But which message is that? The first, second, or third? ¿Qué mensaje es ese? ¿El primero, segundo o tercer mensaje del ángel? Talk to me. Primero, Thank you. Remember, it's saying another angel came down, Ahí también dice, Having luego otro everlasting ángel gospel. viene teniendo un evangelio eterno, saying unto them that dwell on the earth, diciéndole a todos los that they moradores de la should what? tierra, ¿que qué? Worship him Que adoren a quién? that made heaven, A aquel que hizo los cielos, the earth, la tierra, the fountains of what? las fuentes de qué? De las aguas. So this angel's message of Entonces, Revelation 10 is mensaje del identical ángel de with the first Apocalipsis 10 angel's message. es idéntico al mensaje del primer ángel. By the way, we're going to study that. De hecho, vamos a estudiar eso más We're adelante. just getting ready, brother. We're just getting ready. Solamente nos estamos calentando. Todavía ni calentando bien. Todavía hay un poco frío. Now, we need to watch this, friend. This is being sweet, man. So Bien. here we see that this message, Estamos viendo que estos mensajes, and we're seeing the reason. It is written Estamos long viendo- before the final generation. estamos viendo todas estas razones que hasta ahora son escritas para revelarnos For the final generation. para Let's la read it now. generación final. Vamos a leer. Revelation 1:7. Vamos a Apocalipsis 1:7. Notice what it says here. Quickly. The Bible says, notice this now. La Biblia dice, hermanos, vamos By a the ver, way, let's look at verse 3 and then verse 7. vamos a ver el versículo 3 y luego el 7. Dice, Blessed is he that readeth, bienaventurado el que lee and they that hear the words of this prophecy, y los que oyen las palabras de esta profecía and keep those things that are written therein. Why? y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? For the time is what? Porque el tiempo está ¿qué? Cerca significa lejos. ¿Qué significa cerca? Thank you. Exactamente. Alright? Well, watch this now. But to what period then is this applicable? Pero ¿para qué periodo es esto aplicable? Notice this. Verse Miren, 7 el says, versículo 7 dice, Behold, he cometh with clouds, he aquí que viene con las nubes and every eye shall what? y todo ojo ¿qué? And they also which what? Y también ¿quiénes? And all kindreds of the earth shall what? Y todos los linajes de la tierra harán ¿qué? Even so, what? Dice, Thank you. Watch it. What period is that? ¿qué periodo está hablando ahí? The book of Revelation is given to what people? El libro de Apocalipsis fue dado ¿a qué pueblo? The people that will see Christ come the second time. ¿A qué generación? A la generación que le verá venir a Cristo. Amen? Because of what verse 7 is telling us. Ese versículo nos está diciendo esto. That's why we must study. Es por eso que debemos Because estudiarlo. verse 3 says it Porque el contains versículo 3 dice que information contiene for that people. información para esa generación. And it said, blessed are those who read Está it, those who diciendo, hear it, and those who obey. bienaventurado aquel que lee, aquel que entiende y aquel que obedece. Amen? For the time of his fulfillment Porque is el near. tiempo de su cumplimiento está cerca. Watch this. This thing is sweet. You're sleeping on me, you know. Durmiendo. Revelation chapter 3 now. Verse Vamos a 11. Apocalipsis 3:11. Notice what it says. Miren lo que dice. Behold, I come quickly, He aquí, yo vengo pronto.
What time is it pointing to? ¿A qué punto está señalando? Uh-huh. Behold, I come quickly. Dice, he aquí yo vengo Because Christ pronto. comes at what period of Earth's history? Ahora, ¿Cristo vendrá en qué periodo de la historia? ¿A la final? ¿O ¿Al al final principio? o al inicio? Thank you. Gracias. So behold, I come Entonces quickly. dice, I come at the he end. aquí yo vengo pronto, yo vengo So al Revelation final. is pointing to what time? Entonces The time of Apocalipsis nos the apunta a end, qué friend. tiempo? Al tiempo del final. Amen. Watch it now. Miren, Did we finish the text? no. Let's finish it. Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Do you get that? ¿Entienden eso? What it says there, what Carlos? ¿Qué está diciendo? Hold what fast what Dice, you have, mantén o retén ¿qué What? cosa? Lo que tienes. ¿Por that qué? nobody else what? Para que nadie Take your más te crown. quite tu corona. Now, if that is sealed, how would you know that? ¿Saben? If that information is sealed, how would you know that? Ah, si esa información estuviese sellada, ¿cómo usted sabría? That you must hold fast to your crown. Usted no sabría cómo sujetarse fuerte lo que tienen para no perder su corona. Revelation 22, Vamos a Apocalipsis 22, 6 and 7. capítulo 22, versículos 6 y 7. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Notice now, note what is connected to that now. Miren cómo está conectado. Behold, He aquí, vengo Dice. pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. question. Pregunta, That expression esa expresión in those two verses that she just read, en esos versículos que nuestra hermana Andrea acabó de leer, where else in the book of Revelation they are found? Where else in the book of Revelation they are found? ¿en qué otra parte del libro de Apocalipsis se encuentra? Sí, lo que acabaste de leer. In chapter 1, En el capítulo 1, estas palabras que dijo, he aquí yo vengo pronto. not only just that. No Let's look, solamente that's why I esas said, palabras. that's why I said in those two verses. Por eso dice en esos dos versículos. Lea, ¿qué dice Apocalipsis 1, verse 3? Apocalipsis 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía ¿Sigue? y guarda las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Otra vez lea Apocalipsis 22, 6 y 7. Brethren, listen to what we're comparing. Listen close. Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amen, brethren. Amen. So at the beginning and at Entonces, the close. al inicio y al cierre. Are you following? Esa versión dice que deben acontecer en breve. Ah, sí. O sea, ya mismo. Wow. That's deep stuff. Notice now verse 12 and 20 of Revelation Vamos a ver Apocalipsis 12, 20 ahora. That's verses 12 and 20. So they won't get confused. Versículo 12 y Apocalipsis. 20. Yeah. Apocalipsis 22, versículos 12 y 20. And behold, I come quickly, Y he aquí yo vengo pronto. and my reward is what? ¿Y mi galardón qué dice? To do what? ¿Para qué? Notice verse 20. Vamos al versículo 20. He which testifieth these things said, El que da testimonio de estas cosas dice, surely I come how? ciertamente vengo como. Amen. Even so come Lord Jesus. Amén. Así sea, ven Señor Jesús. So we see how Entonces estamos viendo ahora this book que points este is libro given for the final nos generation. apunta a la generación final. Amen. That's why we must study. It's not sealed. Y It's es not por eso sealed. que debemos estudiarlo, porque no está sellado. Number 5. Razón número God 5. pronounced a special blessing on those who read the book of Revelation and pay attention to his prophecy, which we read Dios before. pronuncia una bendición especial sobre aquellos que leen este libro de Apocalipsis y prestan atención a sus profecías. Amen. Amén. Wow. Number 6. Razón número 6. It described God's end time church with accuracy. That's why. Dice, describe con precisión a la iglesia de Dios en los últimos tiempos. Amen, brethren? How? ¿Cómo? It says describe God's end time people with accuracy.
¿Cómo lo describe con precisión? Amen. Meaning, Eso significa it cannot be confused with the rest of the Christian world. que no se puede confundir con el resto del mundo cristiano. Amen. Amén. Right now we have over 36, going up to 40,000 different denominations within Christendom. Wow, tenemos aproximadamente 36,000, casi 40 diferentes denominaciones dentro del mundo cristiano. And everybody said they have the truth, everybody said they believe in the Y Bible. cada uno clama tener la verdad basada en la Biblia. Now watch it. There's only one Pero solamente hay una that has the characteristic, que tiene las características. those that keeps the Porque ahí commandments dice aquellos que guardan los and do mandamientos what? y tienen que And have testimony y tienen el or testimonio have de spirit of Jesús, prophecy. o el don de By the way, profecía. you know that the majority of the Christian world don't believe in the gift of De hecho, biblical ¿sabían prophecy. ustedes que la mayoría del mundo cristiano no cree en el don de profecía? They believe that the gift of prophecy ended with the early church. Creen que el don de profecía terminó con la iglesia primitiva. We don't believe that, Y nosotros no creemos eso, because this book that is not porque sealed este libro que reveals no está sellado nos that revela God's true church que is la a small iglesia church. verdadera de Dios es una iglesia pequeña, They keep commandments que guarda los and have mandamientos prophet. y tiene una profeta. Amen. But now we also learn No that the solamente devil is upset only también with this one. aprendimos que el diablo está enojado con cuál, Esther. con esta. No con católicas, ni baptistas, ni Jehovah's Witnesses. Jehovah's Witnesses, ¿dónde está ustedes? Hay muchos testigos que están acá, ya buscando a ellos afuera para decir que Apocalipsis dice que el diablo no es dañado con ellos y con nosotros. No sé dónde. Siempre va a ser Bueno. con el remanente de la- Ay, va. Mira, yo tengo ganas para ir a buscar a los testigos afuera, porque yo mira que ellos tocan los pueblos. Yo quiero ir a tocar su puerta de ellos, diciendo, mira, el diablo no es dañado con ustedes. Yo no acá, ahí está, escucha bien. No sé de qué. Tiene un asunto, ¿vale? Yo quiero ir afuera, ya está invitado a ellos acá. Y dice, ustedes andan, come y deja que yo esté con ellos acá. Aleluya. 7. It Razón 7. revealed precisely what messages God's end time church would be preaching in the last days. Nos revela precisamente qué mensajes de Dios al tiempo de la iglesia final serán predicados en los últimos tiempos. You go to the Jehovah's Witness, you go to Catholic, you go to Baptist. None of them preaching the first, second, and third in Si judgment. ustedes van a una iglesia pentecostal, a una iglesia de los testigos de Jehová, ninguna de estas o iglesias católicas o bautistas, Not one of them preaching ninguna de ellas está predicando el nada de primero, estos segunda, tercera. mensajes de primero, segundo y tercer Bible, ángel. they don't even know what it means. Ni siquiera saben lo que significa mensaje del primero, segundo y tercer ángel. There's only one. And that's why Y we need es to por eso, understand, hermanos, we que need to study necesitamos Revelation. entender y estudiar el libro de Amen? Apocalipsis. All right. Closing up. Was there a special harvest gospel message given for the last days in fulfillment of Jesus' prediction of Matthew 24? Pregunta 4. ¿Hubo un mensaje especial del Evangelio de la cosecha para los últimos días en cumplimiento de la predicción de Jesús en el libro de Mateo 24? Watch this. Miren, The hour of God's judgment is come. la hora del juicio de Dios ha llegado. Amen. That message is called the everlasting gospel. Ese mensaje es llamado el Evangelio eterno. Amen. Number two. The fall of Babylon. La caída de Babilonia. Watch this. Miren, These churches, the 36, almost 40,000 are not teaching these things. esas 36, casi 40,000 denominaciones no están enseñando There's estas only one cosas. among them. Solamente hay una entre ellas. And that's the Seventh Adventist Church. And by the Esa way, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. and in many De places hecho, in en our muchos congregations lugares, and en conferences nuestras conferencias, en nuestras and congregaciones, pastors aren't teaching these anymore. hay muchos pastores que no están enseñando esto In ya our más. seminaries En los seminarios, of theology in the Adventist Church, they are attacking these messages. en los seminarios de teología están atacando estos mensajes. And many of these ministers were coming up. Y They never even muchos heard de that estos message. ministros nunca han escuchado estos mensajes. Do you know that? That a lot of the usted? pastors, young pastors coming up, Muchos de los they have pastores never- jóvenes que salen ahora nunca. So when they come out, they're Entonces, preaching, cuando salen y dan sus prédicas, they sound like Pentecostal. suenan como los pentecostales.
They know nothing of Adventism. Have No nothing. saben They don't nada, even look like us. no tienen nada de los adventistas, ni siquiera se asemejan a nosotros. Know nothing of this message. No conocen nada de estos mensajes. The warning against the worship of the beast, his image, and receiving his mark. Dice, la advertencia en contra de esta adoración de la bestia, de su imagen y el recibimiento de su marca. You don't hear these things. No han You escuchado go to one of estas the regular cosas. Adventist church, Si usted asiste a una iglesia regular, Adventista, adventista, you will never hear these messages. nunca va a escuchar más estos mensajes. Wow. You don't hear these things. Ya no escucharemos This estas is, remember, cosas. Ellen White says, Nuestra hermana de White dice these messages que estos mensajes is what makes us who we are. es lo que nos hace lo que somos. Are you following that? Without Sí, this en el- message, Sin estos mensajes, we cease to be Seventh-day Adventists. dejaríamos de ser adventistas del séptimo día. We only anda con el nombre nada más, Solo andaríamos con el but we nombre, are not. pero no seríamos. That's why we're studying. Es por eso que debemos estudiar estas cosas. So notice now. So we have here the Entonces, hour of tenemos God's que judgment, the fall of la hora Babylon, de juicio de Dios ha llegado, and la the caída de warning. Babilonia y la advertencia contra la imagen de la bestia. Then watch it. Notice now. Y miren lo que dice después. Obedience to God's word. Dice, la obediencia ¿a qué cosa? A los These churches are mandamientos de teaching that. Dios. Estas iglesias ya no enseñan esto. By the way, if you even hear De these hecho. Sunday churches, and many who are saying keep the commandment, they only mean keep 9, not all 10. Incluso si ustedes escuchan en las iglesias dominicales hablar de los mandamientos, le dicen que obedezca, pero no los 10, sino 9. They don't say that. They just say keep the commandment. No dicen que obedezca, solo dicen mandamientos. Let me repeat that. Cuando tú hablas con muchos de que guardan domingo, tú escuchas ellos decir que necesito obedecer a los mandamientos. Pero ellos en verdad, ellos no creen los 10. Porque cuando tú tocas el sábado, dicen, no, el sábado, esta parte no, Dios cambió esto. Guarda el nuevo, ese no. Are you following that? That's where we are right now. Es ahí And right donde now, our church Y ahora en estos tiempos, nuestra iglesia is not enforcing the teaching of obedience to God's law, no está enseñando la or obediencia, a la enforcing the importance of, no or está, exalting it. no está resaltando la importancia de obedecer los 10 mandamientos de Dios. Because this is what Revelation Porque esto es lo que 14 is Apocalipsis teaching, 14 nos that we enseña, obey God's de que commandments debemos by obedecer los the 10 righteousness of mandamientos Christ. por la justicia de Cristo. Iba a decir que no solamente son los 10 mandamientos reales, sino sus 10 mandamientos porque están adulterados. Exactamente. Gracias, Andrea. Finally, Finalmente, the call to receive the faith of Jesus or his righteousness. el llamado a recibir la fe de Jesús o su justicia, The second coming of Christ. la segunda venida de Cristo. Do you know that more than half of Christendom don't believe in the second coming of Christ? ¿Sabían que casi la mitad del mundo cristiano no cree en la segunda venida de Cristo? There's a statistic that was done amongst ministers Hay of the various estadísticas que churches fueron hechas en varias iglesias de los ministros or pastores. o los pastores de varias iglesias. And when the study returned, Y los resultados de estos estudios, the majority of the pastors said they don't believe in the coming of Christ. la mayoría de los pastores dice que no creen en la segunda venida de Cristo. And right now, Y ahora the mismo, majority of Seventh-day Adventist la ministers mayoría de ministros adventistas del séptimo día said that Christ is not coming anytime soon. dicen que Cristo no va a llegar pronto. They said that Christ will not come until the Dicen next que- 1,000 years. Dicen que Cristo no llegará sino después de 1000 años. Watch it. Let me repeat. They said Miren, ellos that dicen before Christ come, que 1,000 antes de years que- will pass. que antes de que Cristo venga, miles de años tienen que 1,000 pasar. años pass. 1000 años deben pasar. So they don't believe Entonces no creen in the near return of Jesus and en el segundo advenimiento de Cristo que será pronto. wow. Friends, Así que amigos, let's leave you with this. les vamos a dejar con esta pregunta pendiente. What is Satan's aim regarding the distinctive truths given to the remnant church for this time? ¿Cuál es el objetivo de Satanás con respecto a las verdades distintivas dadas a la iglesia remanente para este tiempo?
No creer en todo lo que dice eso. O sea, no da importancia. Wow. Sí. Watch this. Miren, Aleluya, nuestro logo. No sé, logotipo, dice. Watch this. Notice now. Remember the question. Go back to the acuérdense, question. acuérdense la pregunta que dice, ¿cuál es el objetivo principal, cuál es el objetivo de Satanás con respecto a las verdades distintivas dadas a la iglesia remanente para este tiempo? La respuesta dice, él busca eliminar el hito o el cimiento de nuestros mensajes especiales. You get that? ¿Entienden eso? Wow. When we come back, we're gonna get into this. Cuando regresemos en la siguiente semana vamos a entrar más profundo en esto. This is Porque connected esto to está the- conectado to the message of Revelation 14. a los mensajes de Apocalipsis How 14. many angels Revelation 14 reveal? ¿Cuántos ángeles revela Apocalipsis 14? And how many messages? ¿Y cuántos mensajes? Acá. ¿Tú se puede ver? ¿Tú ves todo este? ¿Pueden ver los logos que están allí? Logos de diferentes iglesias. Los diferentes logos de diferentes iglesias. They are similar. Todos son algo similar. Watch it. Adentro, ¿qué es este? Miren, ustedes reconocen ese principal, ¿no es cierto? Dentro de Acá. esa, miren, Lo mismo. Casi lo mismo. Solo tiene, they just have variation. solo tienen diferentes cambios, pequeñas variaciones. But remember, you're going to see this when we get back. But right now, Y because ustedes sometimes verán, por But causa notice del here, tiempo what is brevemente, this? miren, ¿qué son esos que están marcando? Acá, Tres flamas, ¿no es cierto? acá, Y en nuestro sello, mira, no solo ese, escucha acá. Acá, adentro de acá, Miren, hay un sí. cruz. Ese también tiene, solo que el foto no está entre grande las para- flamas existe una cruz, But an upside down cross. pero una cruz cabeza arriba, invertida, gracias. Esa era la palabra. This, watch it now. I want to show you something. This here, Este logo de aquí, these, the torch here, this Esa- is three lines, three wavy esa- lines. esas tres flamas de fuego, Right? That's a symbol of the sun, God. este es un símbolo del Dios Sol. And they claim that here is the open Bible. Y dicen que el sello, la imagen de abajo es una Biblia abierta. When we come back, we're going to explain all of that. Cuando regresemos, vamos a explicar cada From cosa de Bible allí, to the prophecy. a la luz de la Biblia y al espíritu de profecía. The change of our logo. ¿Por qué hubo este cambio en nuestro logo? Tipo, I think you said. En nuestro logotipo. And I'm going to show you Y les voy a mostrar change of logo signifies que el change cambio of de un message, logotipo significa un cambio de mensaje change of mission, y un cambio de misión. and also a sign of unity. Y también es un símbolo de unificación, de unidad. You're going to see that when you get back. But right now, we're going to stop here. Vamos a detenernos aquí por el momento. That's why we have our proud logo, tipo. Wow. Now, we didn't get that online, that is ours. Y ni siquiera nos alineamos a ese que es nuestro. Este yo saca de en línea, pues ese es nuestro. Este es el original. Ah, sí, ese es nuestro. Pastor, puede poner la pregunta primero. Por más y mejor. Thank you, Leo. Ujú. ¿Ah? Yo necesito más del estudio porque yo incluyo más información. Y nuevamente yo voy a sí, déjame decir, más información, poco a poco. Así andando. Sí. Sí, hay muchos. Porque me digo, ese estudio es bien amplio. Bien amplio. Ah, venga para los frenes, poco. Amen, brethren. Amén, hermano. Brethren, I want to encourage you. Quiero animarlos Keep studying. a que sigan estudiando. Draw closer to Jesus. Acérquense más a Jesús. Spend more time Pasen más tiempo praying. orando. Husbands, Esposos, wives,
I Esposas, want to encourage you as well to spend, wives and husbands, spend time praying together. quiero animarlos también a que pasen un momento en oración juntos. I'm not talking about family worship. Y no Before hablo you de go to bed, culto familiar, before you sino go to bed, antes de que pray vayan a together. dormir, oren juntos. Try to do that. It's very important. Intenten hacerlo porque es muy importante. Right now, listen carefully. I want to finish with this. Quiero terminar con esto y es muy And importante. when I study the subject of the sanctuary with you, I'm going to show you from the Bible Cuando yo estudio el tema del santuario con ustedes, les voy a mostrar en base bíblica that the Day of Atonement que el día de la expiación is not only to remove sin, no solamente es para quitar los pecados, it's to restore es para everything restaurar todo, that God gave to man before sin. todo lo que Dios le dio al hombre antes del pecado. Remember, marriage was given before what time? El matrimonio fue dado antes de qué tiempo. El pecado. When sin came, Cuando llegó el pecado, sin started to destroy el the family. pecado empezó a destruir la familia. The atonement Entonces, la expiación is to restore es para the restaurar relationship esa between wife and husband. relación entre esposos. Are you listening? ¿Me están escuchando? Just a moment. To bring what is called, what's it? That word atonement in English, you guys use expiación. Esa palabra atonement en inglés nosotros usamos como expiación, But in English, pero en la versión inglés it is significa, comprised of three words. o se compone de tres palabras. At A, one una meant unidad. means Significa to bring the el family traer a la familia to perfect harmony. a una armonía perfecta, Una unidad. a una unidad. That Adam and Eve had before sin A esa unidad que Adán y Eva tenían antes de in their marriage. en su matrimonio. It was sin that caused Fue el pecado el que causó Adam to blame his wife que Adán culpara a su esposa and his wife. y su esposa culpara a Are you following me? God is seeking to remove that. Entonces Dios está intentando Before remover eso. Christ finished the work, Antes de que Cristo termine su obra, He's going to restore Él debe the restaurar marriage el matrimonio to a perfect harmony en esa unidad where you will not have en any donde quarrel. no tendrá ninguna discusión, Perfect harmony sino que habrá una armonía perfecta before we go home. antes de ir a casa. Are you following me right now? I'm going to show you. Así que, hermanos, entonces quiero mostrar And we have to work in unity with que Christ. tenemos que trabajar en unidad con Cristo. And these messages Y is estos to help. mensajes son la ayuda. Ah. Oración al trono de gracia, por favor. Padre Celestial, una vez más te agradecemos por tu palabra en esta mañana. Amen. Gracias, Señor, porque nos has mostrado la necesidad que tenemos, no solamente de estudiar tu palabra, especialmente esos libros que necesitamos entender y dominar de manera perfecta, Daniel y Apocalipsis, sino ponerlo en práctica en nuestras vidas, con el objetivo de llevar a cabo una preparación total y completa para poder estar listos, para poder dar este mensaje a un mundo que está pereciendo. Te queremos pedir de manera especial, oh Padre amante, que estas verdades que hemos estado recibiendo sábado tras sábado puedan ser atesoradas en nuestro corazón. Que tú abras nuestros ojos de ese sueño espiritual que el enemigo ha tirado sobre nosotros y nos levantes con poder, así como le diste vida, Señor, en la visión de Ezequiel, de los huesos secos, Amen. y nos levante con poder para poder vivir, Señor, conforme a la luz que tú nos has encomendado. Necesitamos urgente, Señor, ser revividos. Necesitamos urgente una comunión estrecha y real contigo. Necesitamos, Señor, una vida de obediencia constante, Señor, para poder ser los atalayas que tú has levantado para este tiempo y poder vivir y dar este mensaje, Señor, a este mundo que está pereciendo. Ayúdanos para que estas palabras no caigan en un terreno que la semilla no germine, Amen. sino que pueda crecer, dar fruto en abundancia y que esa obra perfecta pueda ser desarrollada en nosotros. Sé con esta iglesia, Señor, sé con la iglesia también de Puzuquí Amen. y ayúdanos para crecer en una comunión estrecha contigo y poder hacer tu voluntad. Porque si este pueblo no se prepara, no se levanta, no se enfoca, Señor, y hace y lleva a cabo lo que tú nos has dejado en tu palabra, ¿quién entonces podrá dar este mensaje? Vimos temprano que tú nos das una advertencia, que nos preparemos y que retengamos nuestra corona para que nadie nos quite.
Pero si no nos preparamos para este tiempo, otro ocupará nuestro lugar. Y no queremos que eso suceda. Así que levante este pueblo, Señor. Ayúdanos a levantarnos con poder y con fortaleza para vindicar y glorificar tu nombre y poder, Señor, llevar a cabo la obra perfecta de justificación, santificación y perfección de Cristo Amén. en nuestra vida. Sé con los diezmos y las ofrendas recolectados y que podamos, Señor, ahora poder disfrutar de los alimentos que tú has preparado, Señor, por medio de las familias aquí representadas para poder gustar de nosotros, Señor. Así que gracias por este mensaje, gracias por tu presencia y que andemos de manera reverente porque aún el sábado no ha terminado. Que podamos meditar en lo aprendido en esta mañana y enfocarnos para estudiarlo durante la semana y poder enfocarnos en la obediencia y en la práctica de estos maravillosos mensajes. Lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.